A ver, la inteligencia artificial está cambiando por completo cómo creamos todo, desde textos hasta videos, lo que se nos ocurra. Y claro, con esto se abre de nuevo una pregunta que creíamos que ya estaba resuelta hace siglos. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? Cuando una máquina se mete en el proceso creativo, la línea que define quién es el creador se vuelve súper borrosa. Para encontrar una nueva respuesta, nos pueden ayudar la tecnología y, curiosamente, la filosofía. Miren, por un lado está la idea clásica, ¿no? El creador humano, ese genio solitario que todos tenemos en mente. Y por el otro, pues, el generador de IA, una herramienta que procesa cantidades de información que ni nos imaginamos. Justo esta tensión es la que vamos a analizar. Ok, para entender bien esta tensión, primero hay que ver cómo es que llegamos hasta acá. Pensemos en cómo era antes. Era súper simple, ¿verdad? Un libro, pues tenía un escritor. Una pintura, un artista. La autoría estaba ligada directamente a la mente de una persona. Una idea clarísima, directa, y que, la verdad, nadie cuestionaba hasta hace poco. Pero ojo, la tecnología siempre ha cambiado lo que significa ser un autor. La IA no es la primera en hacerlo, ni de lejos. De hecho, ya en el siglo XX, el filósofo Walter Benjamin se dio cuenta de algo que fue clave. Con la llegada de la fotografía y el cine, la idea de una obra única y original empezó a tambalearse. La tecnología de reproducción masiva ya estaba metiendo ruido en nuestro concepto de autoría. Entonces, lo que estamos viendo es más una evolución que una ruptura de la nada. El punto de partida fue el autor tradicional, este individuo aislado. Luego, como bien dijo Benjamin, la reproducción mecánica cambió las reglas del juego. Y ahora, pues estamos entrando de lleno en la era de la IA, que es simplemente una nueva fase en un proceso que viene de hace mucho. Y aquí viene lo más interesante, creo yo. Este cuestionamiento no vino solo por el lado de la tecnología. No. La filosofía ya había empezado a desarmar esta idea del autor mucho antes de que siquiera soñáramos con la IA. Roland Barthes, un teórico literario, lanzó una idea que fue una bomba: la muerte del autor. ¿Qué significa esto? Pues que para él, un texto no es la expresión de una sola persona, sino un cruce de caminos donde se juntan múltiples voces, culturas y referencias. El significado lo construye quien lee, no solo quien escribe. Y luego llega Michel Foucault y le agrega un matiz importantísimo. Dijo, ok, aunque la persona no sea el centro, todavía necesitamos la función autor. ¿Y qué es eso? Es como la etiqueta, el nombre que nos permite organizar el conocimiento, agrupar obras y, algo súper importante, asignar responsabilidad sobre lo que se dice en ese texto. Y aquí es donde todo se conecta de una manera increíble. Todas estas teorías filosóficas que sonaban súper abstractas, de repente, con la IA, se vuelven muy concretas. Es que la IA funciona como un acelerador de estas ideas. Un texto que sale de un algoritmo es, por definición, un collage, una mezcla de miles de voces, estilos y fuentes, justo como lo describía Barthes. Vamos a desglosarlo. Un trabajo hecho con IA no nace de una conciencia individual, sino de un mar de datos. Es inherentemente colectivo, un eco de las innumerables voces que alimentaron al algoritmo. Es, básicamente, la muerte del autor en acción. Pero, cuidado, aquí es donde Foucault sigue siendo súper relevante. Porque aunque la máquina genere el contenido, siempre hay alguien que hace la pregunta inicial, que guía el proceso, que edita y que al final decide, ok, esto se publica. Esa persona es la que cumple la función autor y por lo tanto asume la responsabilidad intelectual de lo que se creó. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto? Bueno, esto nos lleva a pensar en un modelo de autoría completamente nuevo. La clave parece estar en cambiar la perspectiva. En lugar de ver a la IA como un reemplazo, ¿qué tal si la vemos como una extensión de nuestras propias capacidades? De ahí viene el concepto de inteligencia aumentada, sistemas que amplifican nuestra habilidad para explorar, procesar información y, por supuesto, para crear. Y este es el cambio de paradigma. Pasamos de un modelo de enfrentamiento, el humano contra la máquina, a uno de colaboración, del autor que trabaja solo a una autoría que es híbrida. Esta es la nueva definición. Hoy, ser autor o autora ya no es ser un individuo aislado. Es más bien ser como un director de orquesta.
o un curador, alguien que está en constante diálogo con estos sistemas tecnológicos para construir algo nuevo. Un nodo que conecta a personas, algoritmos y todo el océano de la cultura. Claro que este cambio tan grande también trae consigo nuevas responsabilidades éticas. Ya no se trata solo de no cometer plagio. Ahora, la honestidad intelectual exige ser transparente sobre las herramientas que usamos y, sobre todo, asumir la responsabilidad total por el producto final. Al final, esta frase lo resume todo de una manera perfecta. No es una muerte, es una transformación. Estamos viendo cómo se reconfigura la creatividad humana en este diálogo constante con las máquinas. Así que la pregunta inicial, esa de ¿quién lo escribió?, se transforma en algo mucho más profundo. Ahora que tenemos estas herramientas tan poderosas para crear, la verdadera pregunta es ¿quién se hace responsable por la veracidad, el sentido y el impacto de todo lo que ponemos allá afuera en el mundo? Y esa es la pregunta que ahora nos toca resolver.